Bueno, están? volvemos, estamos acá con Juan Tenemo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? Todo bien, todo Hoy tranquilo. Tenemos la eh, columna sobre el 25 de mayo, pero adaptada a internacionales. Pero me vuelvo loca. Cuando Exacto, hoy increíble. le dije a Iván, escúchame, ¿cómo lo vendo en Instagram? Que la columna de Juan me dice, bueno, pero va a hablar del 25 de mayo. Yo digo, ¿cómo que va a hablar del 25 de mayo? Me dice, no, pero adaptada a internacionales. Y desde ese momento estuve todo el tiempo pensando Completamente cómo- manija. Claro, como la unión, estaba como imaginándome. Así que, sorprendenos. No hay mucha sorpresa. Sí, la idea mía era hablar del 5 de mayo. Iván me dijo, hacer otros internacionales. Y yo dije, bueno, dale. O sea, no te dejó ser patriota. Exactamente, me someto a los designios de Iván Taue, como todos acá. Sí, que es bastante dictador, digámoslo. Pero está bien igual. No, no, es su Así rol, se es su conduce. rol, Así sí, se re. conduce. Si no, preguntar al tachero Sí, sí, que le sí. tocó al compañero. Sí. 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 Así se conduce. Si no es para ese Sí, lado. claro, está Xi Jinping, está después Putin, está Milei y está Taue. Y el presidente Traoré de Burkina Faso. Ahí va. Ídolo internacional. Muy bien. No lo preguntaste por Bukele, ¿no? Porque con Bukele Bukele seguramente también esté de acuerdo este hombre. Sí. Puede ser, sí. Debe ser, ¿no? Sí, me imagino. Sigue la línea histórica. Bueno, 1776 es un año fundamental para la Revolución de Mayo por dos cosas. Uno, la Revolución de América, la independencia de Estados Unidos, la guerra contra Inglaterra en todo el territorio estadounidense, con el apoyo, estos los independentistas, de Francia y de España. Primero de Francia muy abiertamente, porque Francia ya tenía su propia guerra contra Inglaterra en Europa, y después primero España le pasaba guita medio por atrás y después ya cerraron una alianza más formal y fueron a la guerra juntos. En ese momento hay que recordar que España tenía un cacho de lo que hoy es Estados Unidos, tenía Texas, que después fue México, y después fue Estados Unidos, y también tenía Luisiana, que pertenecía en aquel momento a los españoles. Pero además, ese mismo año se crea en nuestra ciudad el Virreinato del Río de la Plata, con la capital en la ciudad de Buenos Aires, que era un pueblito de 20.000 personas, una cosa así. Realmente pequeño, funcionaba esencialmente como un centro de contrabando y de importación de materiales, algunos legales, otros ilegales, de Europa y de los lugares con los cuales los americanos españoles tenían prohibido comerciar, porque en aquel tiempo España ejercía un monopolio del comercio con su América colonial. Entonces vos solo le podías vender y comprar a los españoles y a cambio ellos organizaban la América española. De hecho, nadie se consideraba americano en aquel tiempo. Bueno, tal vez algunos pueblos originarios más que americanos se considerarían De su propia etnia. Exactamente, lo que ellos fueran. Pero la gente se consideraba española, la gente se sentía española, la gente respondía al rey. En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata y ellos lo crean por dos temas esencialmente. Por un lado, les parecía bien tener una presencia más importante en el Atlántico y tener cómo salir, cómo sacar el oro y la plata que sacaban de Potosí y de las minas que había en Perú y en Bolivia, ¿para dónde lo llevamos a España? ¿Por dónde salen? Y bueno, encontrar un Buenos Aires es un buen camino. Sí, Y es verdad. después tenían otro tema, que es que los portugueses que estaban en Brasil estaban presionando hacia abajo, estaban queriendo llevarse el Río Grande do Sur, que de hecho tarde o temprano se lo llevaron y hoy se llama Río Grande do Sul y es brasilero, y querían llevarse Colonia. Estaban presionando sobre Colonia en Sacramento, que es la puertita que tenemos abierta en Uruguay, a donde va la gente y, según dice el mito, después de ir en pareja se separan. ¿En serio? Es un mito, sí, que si vas en pareja, si vas en un viaje tipo una escapada a Colonia, es como el final. Wow. ¿No? No sabíamos. Mira. No lo Eso que no comprobé. fui. No lo comprobé. No lo comprobé. Cuando fui a Uruguay con mi novia fui a Montevideo y Zafaste. y seguimos. Zafaste. Sí. Igual tuve que pasar por Colonia porque... por ¡Ay, ahí- no! ¿Y ahí se pelearon o qué? No, nada que ver. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la situación colonial más allá de Colonia? Bueno, crean el Virreinato del Río de la Plata, empezamos a crecer, en unos 30 años crecemos al doble, hay de repente a 40.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, que era una fracción pequeñísima, o sea, imagínense lo que es 40.000 personas, es muy chiquitito. Y, Sí. o sea, no sé, Chacarita era campo. Vos tenías un cachito del centro poblado, un cachito de Barracas, calculo, La Boca, ahí alrededor del puerto, y algunas quintas tiradas por ahí en otros lados más lejos. De hecho, Chacarita era una quinta
de unos curas. Qué triste, ¿no? Como pasa la historia de una quinta pasás a ser un lugar de vermú para gente... No, sigamos. ¿Qué? Que loco como un barrio, que es como una quinta, pasa el tiempo y después se convierte en Sí. un nido de vermús, a eso voy. Bueno, sí, ahí eran de los jesuitas, Chacarita y Colegiales eran de los jesuitas que manejaban el Colegio San Ignacio, que hoy es el Nacional de Buenos Aires. Entonces, por eso es Chacarita, la Chacrita de los Colegiales, porque ahí pasaban las vacaciones los muchachos que estaban internados en el Colegio San Ignacio estudiando. Tremendo. Qué buen dato. Datazo. Sí, si leen Juvenilia de Miguel Cané, que es un escritor argentino viejísimo que hizo la secundaria en su momento allá en el Nacional de Buenos Aires, él cuenta sus vacaciones en esa zona y algunas aventuras de niño, robándose calabazas a granjeros. Oh. En un lugar de Buenos Aires que vos pasás hoy y hay departamentos Sí. y negocios para comprar vermú. ¿Viste? ¿Qué fue de especialidad? Y por supuesto. Que yo Repleto. igual Rol de canela. yo banco todo eso, a mí me gusta muchísimo. Manga a muerte, el Está rol de bien. canela, sí. El rol de canela, el ¿En café de serio? especialidad, Sí, el son muy vermú. buenos. Mirá, ¿Cómo que pensé no? que Un iba a día decir las también- cosas que Licha Sí, odia no, no. Porque mi tranquilamente. jefe lleva, porque A ver, ¿Qué pasó? tenemos Tavo los dijo algo audios que yo del no Flat entendí. White Ah, sí. de cuando nos conocimos, que les dije No. Esa es otra historia. pero, Es una eso- historia pero no larga. era un flat white, ella se pidió un té. Me pidió un té. Sí, y llevó su perro galgo. Sí. Cuando nos Más conocemos. palermitano no había. Sí, sí, no pasa nada. Bueno, Bueno, Bueno. Bueno, sigamos con la sigamos, historia. sigamos, ¿cómo nos vamos? Eso estaba pasando de este lado del mundo de América. En Europa la cosa estaba pero recontrapicada y sin que estuviese tan picada la cosa allá del otro lado del Atlántico, nunca se iba por hacer revolución acá. ¿Qué pasaba? Bueno, en 1789, otro año clave, se hizo la revolución en Francia. Tenés unos lindos años caóticos en Francia donde empiezan a matarse los unos a los otros, hasta que 10 años después surge como gran líder, como posterior emperador, pero en principio como jefe, el señor Napoleón. Tengo un dato de a ver. Napoleón. Se conservó, tenía un micropene y ¿Cómo? se conservó por mucho tiempo, se lo pasó a mucha gente, esto me lo enseñaron en el colegio bárbaro. Y se lo iban pasando como embalsamado. Iba todo, no me preguntó. hay que dar de Me baja quiere la matar. educación sexual integral, gente, no queda de otra. Pará. Y Necesitamos se lo- una cámara personal para... Y, bueno, tu cámara tiene que estar siempre ahí en una esquina. para reaccionar. Sí, Pero a lo sí. que voy, y se lo iban pasando diferentes líderes porque era como una reliquia tener el pene embalsamado, del micropene embalsamado de Napoleón. ¿Podemos Sigamos. googlear esto? Sí. ¿Alguien puede googlear esto? Esto me lo Porque, enseñó un profesor de Pregúntenle historia. a Puedo Groff. decir el apellido del profesor, pero lo voy a quemar. Sigamos. me parece... Es buenísimo. Lo del dato del micropene me parece rarísimo No, también. pará. Bueno, está bien, sigamos, pero bueno, continuemos. Sí. Desde el momento en que Francia hace la revolución, se desatan una serie de guerras en Europa, esencialmente lideradas por Inglaterra, Rusia, Prusia, Austria, todos los países monárquicos de aquella época que querían tirar abajo el régimen republicano porque estaban recontracagados de que les pase lo mismo a ellos. España, que estaba en guerra en ese momento con Inglaterra, se suma en general a Napoleón para cagarlos a los ingleses y quedarse con algunas tierras que los ingleses les tenían ocupadas y que ellos consideraban les pertenecían. Napoleón le va muy bien en sus guerras, les gana esencialmente a todos y para 1808 domina prácticamente toda Europa, ya se había llevado... Estaba en pija. Sí, completamente. Estaba en pija. Estaba en pija. Impresionante. Se había Mini. llevado Portugal, se había llevado, bueno, en ese momento se estaba por llevar España, había hecho la paz con todos los países al este, excepto con Rusia, y eso después le traería problemas, pero en cualquier caso le había cerrado buena parte del comercio europeo a los ingleses. ¿Eso qué significaba? Bueno, Inglaterra estaba en plena revolución industrial, tenían un montón de telas y como Napoleón les había cerrado el comercio en toda Europa, decían, ¿a dónde carajo vendo esto que tengo acá? Claro. Que es un gran problema, ¿no? ¿A dónde vendo lo que produje? Y dijeron, che, hay un montón de gente del otro lado del Atlántico al cual nosotros tenemos prohibido venderle. ¿No estaría bueno capaz meternos ahí a ver qué pasa? Y ese es un poco el origen de las invasiones de 1806, 1807, de que, bueno, los ingleses caen acá. El famoso aceite. Exacto, el sitio Hirviendo. hirviendo, la huida del virrey Sobremonte, la conformación del primer gobierno, no exactamente patrio, pero más parecido a un gobierno criollo. Porque cuando ellos invaden en 1806, Sobremonte huye, la ciudad cae, y después la resistencia es organizada por Don Santiago de Liniers. Liniers era un francés que estaba peleando para los españoles y
en ese momento su trabajo esencialmente era manejar un barquito por el Río de la Plata. Él tenía un barco militar con cañones, creo que era a remo y lo manejaban unos mapuches, o sea, lo remaban unos mapuches, o unos guaraníes, lo remaban unos guaraníes, y él era el capitán de ese barco y de una flota de barquitos que andaban por el Río de la Plata, por Tigre. Y entonces conocía mucho, porque hace 10 años que tenía ese trabajo, conocía mucho cómo funcionaba el río. Y eso fue uno de los principales datos que le permitió organizar la resistencia y venir de Montevideo con una flota bastante importante a recuperar la ciudad de Buenos Aires. Esa primera experiencia de resistencia militar, civil, política, que generó que tengamos milicias, que le dio poder a Saavedra, que le dio poder por primera vez a los porteños, y que fue uno de los principales causantes después de la Revolución de Mayo y de que, lo que ellos dijeran, che, loco, nos podemos acercar a nosotros del gobierno, no necesitamos a los españoles. Eso se debió a las guerras napoleónicas, pero también a las guerras napoleónicas se debió la caída de la España realista, la caída del monarca, la prisión de Fernando VII, finalmente la coronación del primo de Napoleón Bonaparte, José de Bonaparte, al frente de España, y por lo tanto, a la larga, la caída del virrey Cisneros acá en nuestra ciudad de Buenos Aires. Eso es un poquito el contexto internacional que permitió, sin el cual hubiera sido imposible, hacer la revolución en la ciudad de Buenos Aires y después exportarla a través de la guerra al resto de toda América Latina. Es re fuerte porque, claro, cuando entendés que hay un contexto internacional que lo facilitó, te sentís un poquito... como te da como la cosa de que éramos unos capos que hicimos una revolución y de repente también se dieron los contextos. Me gustó el concepto de que exportamos la revolución. Es verdad, sí, dos maneras de verlo, ¿ves? Mira, muy bien. Me quedé con el final. Bien. Bueno, sí, eso es San Martín, el libertador de obvio. América. Exportar la revolución suena muy bien. Y lo dice la canción de la batalla de San Lorenzo. Sí. Que Cabral da su vida y así asegura la liberación de Media América. A mí, 25 de mayo es mi fecha patria favorita, pero por una razón profundamente antipática, que es la fecha patria más porteña de todas. Claro. Es una fecha patria venías bien y de repente... Es una fecha que solo pasó acá. Solo pasó acá. Me gusta, no tiene nada que ver. Los cordobeses jugaron en contra. En el interior no tuvo nada que ver. Acá fue un grupo de gente que eran súper porteños y dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que puedo gobernar mi ciudad yo solito. Y después veo qué pasa. Bueno, qué sé yo, sí, vemos y después en Tucumán. Vemos qué hacemos con los cordobeses. El 9 de julio, qué sé yo. Pero esencialmente fue una revolución porteña. Sí, fue un golpe de Estado que se dio en buena parte gracias a lo que había hecho Napoleón en Francia y en Europa. Wow. ¿Qué? ¿Tenés para defenderte algo, tucumano? No quiero decir nada. ¿No quieres? Qué culiado. Che, me encanta esta datita de todos los... Uno a veces, yo por lo menos me voy olvidando. Igual es re loco lo que decías de que se quería... cuando mencionaste a Colonia y de que hoy estoy mal, ya lo aclaré, estoy mal. Cuando se quería sacar toda la plata de cómo veían los ingleses, Brasil y la pelea con Portugal y demás, es re loco porque, claro, hasta el norte argentino había sido, porque vos mencionaste la mina de Potosí, y todo eso fue posible por el sistema incaico y el imperio incaico iba hasta el norte de nuestro país. Y ahí decís, qué fuerte cómo habíamos sido como muchas veces... No sé, ay chicos, yo quería decir algo y no estoy haciendo el link bien. No estoy haciendo el link bien. Lo que digo es que sin Potosí, en realidad, esto, y le cosas, cuando vos mencionabas de que no se podía haber sido posible la revolución nuestra sin el caos europeo, digamos el caos, como podríamos decir un montón de otras cosas, tampoco podrían habernos colonizado a nosotros si no hubieran explotado la mina de Potosí. O sea, la mina de Potosí es básicamente como la meca de la colonización. O sea, gracias a eso ellos sacaron todos los recursos para después invadir todo el mundo latinoamericano. O sea, es re loco, como un pedacito de un pequeño lugar después se expandió y nos colonizó todos. O sea, en realidad la ciudad de Buenos Aires empieza a existir en 1580. Sí. Y hay
colonias previas. O sea, Por eso. Pero igual sí, obviamente, Potosí fue muy importante y Potosí fue muy importante para el desarrollo de la capital federal, porque sin que nosotros sacásemos esa plata al Atlántico no hubiéramos sido nunca la ciudad comercial que éramos en aquel momento. Por eso, pero ni es como un lugar Montevideo mínimo tampoco. si uno se lo pone a pensar. Es un lugar chiquitito, pero con una cantidad de recursos impresionante. Como Tucumán, viejo. Él estaba esperando el momento para poder redebatir el tema. Sí. Bueno, el Ni 9 de siquiera solo julio, afianzar boludo. su identidad. Escuchame, El 9 de julio hablamos de Tucumán. El 9 de julio. ¿Vos sabés cuáles son las batallas más importantes para la independencia de la nación? Uy, ahora van a estar. Batalla de Tucumán 1812. Batalla de Salta 1813. Esas son las. Manuel Belgrano ahí con el Santo, con San Martín ahí adelante, en el norte del país. Sí, está bien. Defender tu qué sé yo. posición Escuchá, porteña. pará. ¿Qué? Vos justo estábamos hablando de las calles, recién estábamos debatiendo Sí. con Juan si era más importante si Scalabrini Ortiz se merecía la avenida que tiene hoy. Yo creo que no. Claro. Objetivamente no. Está bien. Desarrollá. Recién yo te lo estaba debatiendo, pero puedo llegar a bancar la postura. No es tan relevante, es verdad. Ahora, leí un dato en Twitter. O sea, ando a chequearlo de Patria tuitera, está bien. Claro. Que dice que hay más calles que se llaman 9 de julio que 25 de mayo a lo largo de la nación. O sea, eso está a favor de tu teoría de que es más importante. Sí, No, por no, supuesto. no. Eso está a favor de la teoría objetiva de que el 25 de mayo es una fecha bien porteña y que el 9 de julio es hijo del 25 de mayo. No hubiera ido nunca un 9 de julio sin un 25 de mayo. Y también la derrota de los ingleses, esa gran gesta patriótica en la cual la nación argentina empieza a nacer, es otro fenómeno esencialmente porteño y montevideano. Habría que hablar alguna vez de la patria rioplatense, No. que incluye a... ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No, bueno, sigamos. Cancelar lo que voy a decir. Sigamos. Pero Montevideo... No, que ahora quiero bueno, escucharlo. No, sigamos, por favor. Yo quiero que el versus acá era Escuchame, Licha quiero- con sin ser Juan. cancelado. No, Sí, Inés sí. contra... Bueno, sigamos. ¿Qué opinión te merece Colonia, Uruguay? No, nunca corté. Nunca corté. Nunca corté ¿Qué por vas a decir? colonia. Claro, exacto. No, Montevideo y Buenos Aires durante muchísimo tiempo funcionaron como una sola ciudad o como o dos partes de un mismo todo, funcionaban al mismo ritmo, tenían las mismas tradiciones, el carnaval funcionaba parecido a los dos lados y en algún momento eso se cortó, no sé bien por qué se cortó, pero además sí, se escucha en el hablar, se escucha en la Y y en la tonada. Sí. Solo que después se apropian todos ellos. ¿Qué se apropien, no? Se ¿Qué sé apropian yo? todo. Pero me importa un huevo. Bueno, ok, bueno, dale, sigamos, perdón. Uruguayos. Cavani, Luis Suárez, nada más. Yo no tengo mucho más que decir sobre la situación internacional de la perfecto, Revolución de chicos. Mayo. Espero que ok. les haya gustado. Sí, Perfecto, vamos. re. Aguante Tucumán. Además, Es que en realidad es lo que yo se va a quiero quedar decir él de otra la cosa. columna. O Sí, sea, sí, lo único que se va a El acordar. 9 de julio, o sea, no es lo único importante, por ejemplo, en el armado de calle, sino el Congreso, o sea, Congreso de Tucumán, la gente se olvida de Tucumán, ¿viste? Es tipo Congreso de Tucumán. O sea, ¿Qué? Ok. ¿entendés? No entiendo el norte, O sea, la calle porque- que está al norte. No. Claro, la calle que está al norte, ¿viste? Sí. La última estación de la línea D, Ajá. por ejemplo. Congreso Sí. de Tucumán. La gente piensa que es solamente Congreso. Dicen, el Congreso, sí. Pero no. No, porque si decís es el Congreso, Congreso de perdón, Tucumán. Si decís Congreso, Enojadísimo de que ignoren si decís su Congreso provincia. y te vas a tomar el subte, te vas a bajar en Congreso. En Claro. el Congreso. En realidad te vas Sí. a tomar en Congreso de Tucumán. No. No, hay dos Pero congresos. no importa. Pero la estación, vos te Sí, bajás en hay Congreso. dos estaciones Congreso. Está Estación Congreso, que queda en el Congreso, Y Congreso Tucumán. y Congreso Tucumán, que queda al norte, es la última de Claro, la D. Congreso de la A. Sí. Bueno, de la D no. Pero No, de la de D, ahí no. la gente dice voy a Congreso Tucumán igual, ¿eh? No dice, porque si dices voy a Congreso terminás en el centro. Completamente. No, Sí. banco. No, banco. Igual, sí, no, 9 de julio es obviamente una fecha patria fantástica e importantísima y es la final declaración de la independencia argentina. El 25 de mayo nadie pensaba en ser independiente. Los tipos decían, bueno, nos gobernamos a nosotros mismos en nombre del rey. Ahí hay toda una discusión historiográfica de si era una máscara, o sea, si era una mentira. si era una estrategia o si era verdad que eran unos sencillamente... No, ¿por qué cipayos? Bueno, está bien. No había una concepción, no existía tal cosa como Ya la sé, Argentina. no había existía- llegado Jaureche a ese momento, ya lo sé. Faltaba un montón para Jaureche, no, o sea, estaban haciendo una revolución, no sé A sus si... pasitos, está bien. Sí. Está bien. No entiendo, ¿vos estás yendo a apurar a Saavedra? Estás diciéndole, Cornelio, yo sé que tomaste el poder, pero ¿no te parece que estás un Lo poco que hiciste lento, fue un loco? poco Escúchame, Sí, escúchame. ya, flaco. Bueno. Mariano Moreno me parece No, que lo Mariano tuyo- Moreno nunca lo apuraría a ese Moreno nunca. Ok, está bien. Bueno.
No sé qué más decirle, muchachos. Me quiero ir. Yo estoy incómodo está con perfecto. ustedes. La está pasando mal porque la estamos discutiendo todo. No te quiero ver por Congreso de Tucumán, ¿eh? Gracias, Juan Tenenbaum, por traernos Gracias a el ustedes. 25 de mayo a nivel mundial. Sí, gracias a ustedes.